Macao. Académico. Dalo ahí. Y un provocador de alarma. No, que va. Buenos días, Manuel. Buenos días. Mira, yo he seguido con mucha atención tanto lo que ha dicho Danilo como lo que ha dicho Siriaco. Y Danilo ha dicho cosas capitales, ¿no? Porque Danilo ha hecho la crítica a lo existente con mucha pertinencia. Y Oye, que yo pensaba que siendo comunista está de acuerdo con vos, Vicente. Contrario a Siriaco. Eso me parece genial. Y sobre todo porque al oír a Danilo pensé en lo que había hablado otro admirado autor que Danilo admira, que no es nada marxista, llamado Ramón Agón. Sí. Ramón Agón habla de la existencia de Ramón o Raymond Agón. Ramón Agón. Agón. Es francés, él sabe. Ramón Agón habla de dos tipos de socialismo. El socialismo real, que es el que la gente padece y del cual huyen y votan con los pies, y el socialismo que él llamaba inencontrable, el socialismo imaginario. Mucha gente abandona el socialismo real y se tiran al imaginario, ¿no? Era un realista. Y te dicen, no, eso que ocurrió allí, eso no es socialismo. El socialismo es el que yo tengo en mi cabeza, que ese sí va a funcionar. No ha funcionado en ninguna parte, pero en la cabeza de él sí funciona. Entonces, él hablaba Ramón Agón decía, el socialismo introuvable, inencontrable, ¿no? Es decir, porque evidentemente ese socialismo que solamente funciona en la cabeza de los teóricos y no en la realidad, porque en la realidad, si tú, por ejemplo, si la arena fuera una gran riqueza y se instalara en el Sahara el socialismo, no habría arena, al final no habría arena, ¿entiendes? Porque se acabaría, porque evidentemente son expertos en fabricar pobreza, en destruir naciones y destruir países y en destruir vidas también. Entonces, claro, todo eso se hace para salvar la teoría. Para salvar la teoría es menester destruir las vidas de las personas. Es decir, porque lo que importa no son las personas, que deben ser lo principal, sino que el dogma se cumpla. Entonces, Ramón Agón decía que mucha gente está apegada al socialismo inencontrable para que se les permita seguir experimentando con la vida de los demás. Es decir, que ellos puedan continuar haciendo sus experimentos. Todos los dominicanos vimos la generación del 60, después de la muerte del dictador, o del magnicidio, o como dicen sus enemigos, del ajusticiamiento. Aunque no había pena de muerte legalmente aquí, para decir que era un acto de justicia, pero bueno, el hombre lo mataron al chivo el 30 de mayo en la carretera, como dice el merengue, ¿no? Y está bien que esté muerto, porque evidentemente, como todos los dictadores, tenía las tres fases: una fase de un gran constructor, una fase de un hombre intratable y después la fase de un hombre insoportable al cual hay que eliminar para que el país pueda seguir viviendo en paz. Yo pienso que todo ese devenir que llevó a una gran cantidad de las juventudes dominicanas a soñar con las escarpadas montañas de Quisqueya, ¿no? Y a creer que van a tomar el cielo por asalto, a importar, según sus confesiones, porque había varias confesiones, ¿verdad? Había los que eran pro chinos, los que eran pro rusos, los que eran pro cubanos, los que eran pro albaneses, según de dónde venían los fondos, ¿verdad? De ahí viene por la plata baila el mono, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, ellos querían, los que eran pro chino, querían importar el kit completo de China aquí. Los que eran pro cubanos querían importar el esquema completo de Cuba acá. Los que eran pro rusos querían importar el esquema de Rusia hacia acá.
Es decir, cada uno quería importar un esquema del país que había tomado como modelo, ¿no? Todos esos esquemas han fracasado. Afortunadamente, para los dominicanos, para el país, a toda esa gente se les peló el billete, ¿entiendes? Como se dice popularmente, o sea que no pudieron experimentar con las vidas de los dominicanos, porque lo importante en un sistema político general es que el pueblo puede elegir. No hay nada superior a aquella noción en la que el pueblo, que es el soberano, no un grupo de redentores imaginarios, no un caudillo iluminado que venga con botas a implantar el paraíso en la tierra, no, el pueblo genera el poder y el pueblo lo transmite transitoriamente, no para siempre, sino por un tiempo limitado, a unos dirigentes, y posteriormente, mediante elecciones, debe recuperarlo para transmitirlo a otros. Sí, esa es la democracia. O sea, nosotros creemos en la democracia. Y el peor enemigo de todas esas ideologías redentoras, de todos esos paraísos imaginarios que han sido infierno en la tierra, es la democracia. Cosa que la República Dominicana afortunadamente ha mantenido, ¿no? No ha habido nadie que nos pueda imponer. Y por eso yo, como defiendo la democracia y solo la democracia, yo no defiendo esas fórmulas totalitarias en la economía, en la política, porque me parece que son enemigas de la soberanía del pueblo, la soberanía de las mayorías de los dominicanos. En lo que respecta a la energía es un tema fundamental porque es la base y el cimiento del desarrollo. La República Dominicana, el 85% de su energía es energía fósil. Viene del petróleo, del gas y ahora con esta Punta Catalina del carbón también. Y el otro porcentaje pues son las demás energías, entre las hidroeléctricas y otras formas energéticas que todavía no han tenido gran peso en nuestro país, aunque desde luego hay que decir que las energías fósiles van a tener todavía mucha continuidad. Se han descubierto yacimientos, ya no son los 200 años que se habían calculado, son más. Y en toda esta discusión, lo que he echado de menos es que nosotros no hemos focalizado un dato fundamental que ha cambiado todo el paradigma de lo que es el petróleo en el mundo, que es que los Estados Unidos se ha convertido en un productor extraordinario de petróleo con el gas de esquisto, y eso y es una de las conclusiones a las que llegamos en aquel seminario en la Universidad del Caribe, es que se puede decir sin ninguna duda de que después del 1777, que es la fecha de la independencia de Estados Unidos, el 2019 es la segunda fecha de la independencia de los Estados Unidos, porque en 2019 Estados Unidos se transforma en el gran productor mundial de petróleo. No tiene necesidad del petróleo de Irán para sobrevivir. Por eso puede emprender esa guerra, porque si tuviera que depender del petróleo que venga de Irán, no podría emprenderla. China sí depende de Irán y de los países aledaños, y por eso es uno de los países más perjudicados por la toma del estrecho de Hormuz. Eso evidentemente, en el caso nuestro, es una de las cosas que más influye. El otro aspecto es las consecuencias de esta guerra. Ya el petróleo superó los 100 dólares el barril, lo cual evidentemente va a plantear una situación que puede tener semejanza fatales si se prolonga en el tiempo con aquel episodio de 1973
que nos sumió en una crisis a nivel mundial, aunque la economía actual es diferente. Estamos en la economía de la tecnología, de la inteligencia artificial. Los Estados Unidos no son ya la gran economía productora, pero son la economía en la que esos elementos de Silicon Valley y de tecnológico y informático son predominantes, o sea que también tienen un peso muy importante, tanto como el peso de la economía productiva en el mundo. Entonces, todo eso tendrá un impacto económico tremendo, porque el precio del gas licuado de petróleo ha superado ya en gran parte el 400%, lo cual obligará a la República Dominicana a invertir más de $1.000 millones adicionales solamente por ese hecho. Son situaciones que nos plantean una situación preocupante y que obliga a que nuestras élites piensen en nuestra forma de gobernar de un modo creativo. Por ejemplo, pensar en soluciones energéticas importantes en la producción de energía geotérmica, en la producción de energía solar, aunque es una energía intermitente, pero puede ser, digamos, una energía básica en muchos aspectos, en la desgravación, no para todo el parque nacional, sino para algunas zonas del país. Por ejemplo, podría ser para los enclaves turísticos de la República Dominicana, pensar en que allí predominen allí vehículos eléctricos que tienen una potencia menor, pero que pueden ser limitados a zonas del país, sobre todo a los 4 enclaves, el enclave del este de Punta Cana Bávaro, el enclave del norte de Puerto Plata, el enclave del este sur de Valladolid, y el próximo enclave en abrirse, que va a ser el enclave de Pedernales y Barahona, es decir, en toda la zona del sur profundo. Es decir, que pensemos en el caso dominicano de buscar las alternativas a este consumo de petróleo, porque lo que puede producirse es un fenómeno muy semejante al que ya vivimos de una manera trágica en el 1973 con la gran crisis del petróleo. Naturalmente ahora hay un nuevo elemento, y es que el hecho de que Estados Unidos se ha transformado en un gran productor de petróleo, ha comenzado a visualizarse la posibilidad del resquebrajamiento de la OPEC, del cártel petrolero, lo cual evidentemente generará una mayor libertad en los mercados de petróleo, una real competencia en las ofertas, y al mismo tiempo la posibilidad de que esta crisis que ya se está viviendo con un petróleo más de $100 pueda ser superada muy prontamente. Gracias a ese gran filántropo.